Muy buen día, tarde o noche para todos. Mi nombre es Angélica María Carmona. Como familia sentimos mucha gratitud con Dios por la oportunidad que nos da la Fundación Visión Familiar de llegar a sus hogares a través de este medio y poder entregarles esta serie de hermosos mensajes que ha edificado a miles de familias en Colombia y Sudamérica. La familia es una unidad interdependiente, diseñada por Dios con características de amistad, asociación, formación y crecimiento mutuo. Cada integrante del hogar le añade virtud y dones que depositan sus hijas e hijos. Al interior del hogar siempre estamos dando o quitando, sembrando y cosechando, edificando o derribando. Hoy se hace necesario atender con diligencia nuestros hogares, porque la familia sufre constantemente presiones externas e internas. Algunas de ellas surgen desde dentro del corazón de cada integrante y pueden causar aflicción, angustia y distorsión del carácter familiar. El tema que veremos hoy es de carácter prioritario para la estabilidad, honorabilidad y prosperidad de su familia. Su hogar se sostiene dentro de las especificaciones del diseño divino. Si los cimientos se deterioran y no son atendidos a tiempo con la restitución requerida, se afecta gravemente y corre el riesgo de desplomarse. A continuación, Héctor David nos hablará de cómo superar las tentaciones que afectan a la familia de hoy. Bienvenidos. Cordial saludo para todos. La tentación es la seducción para pecar. Es una fuerza emocional intensa que da inicio en la mente. Todos experimentamos la tentación en algún momento de la vida. La palabra de Dios no nos presenta la tentación como pecado, sino más bien como una confrontación de nuestros motivos internos. Afortunadamente, Dios ha provisto ayudarnos a superarla. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4 expresa que mayor es el que está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que el que está en el mundo, o sea, Satanás. Todos los integrantes de la familia somos tentados de una u otra forma. Desde el pequeño hasta el más anciano de la familia, todos tenemos que enfrentar la tentación a todo aquello que en su carácter natural degrada, corrompe o destruye, pero que se presenta emocionante, agradable y placentero. Sea cual sea su tentación, amigo y amiga, debe vencerle o le atrapará. Y si le atrapa, le destruirá. Le llevará a donde usted nunca ha querido y le dañará como usted no puede predecir. Proverbios capítulo 14 versículo 16 nos dice a manera de consejo que el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Veamos ahora algunos agentes causantes de la tentación. El primero de ellos es la concupiscencia o malos deseos. Concupiscencia se describe como un deseo intenso o desbordado. La carta de Santiago capítulo 1 versículo 12 al 15 cita: Bienaventurado el varón que soporta la tentación con fortaleza, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado a hacer lo malo, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o sus propios malos deseos es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago nos aclara que somos atraídos desde nuestros deseos. Estos deseos inicialmente parten de necesidades legítimas, pero que a causa de la caída del hombre y la distorsión de la imagen de Dios, se ha depravado las necesidades y los deseos se intensifican perversamente. Piense que es natural y legítimo alimentarnos, pero la glotonería es pecado que atenta contra la salud.
Es recomendable el ejercicio, el cuidado de la salud, pero cuando se vuelve una obsesión se convierte en el culto al cuerpo y por lo tanto es idolatría. Las relaciones sexuales son un diseño y regalo de Dios para el matrimonio, pero en condiciones diferentes son pecados que atentan contra la honra del propio cuerpo, la mente, el espíritu y la comunión con Dios. También hay tentaciones que no tienen nada que ver con necesidades legítimas, como son verse tentado a mentir, el desacato a las autoridades y normas establecidas, el consumo de alucinógenos, el ocio, las agresiones, los odios y tantos más delitos que al desearlos o buscarlos esclavizan la vida y deterioran la integridad del ser humano. La concupiscencia es entonces uno de los factores que conllevan a la tentación. Es muy importante ser consciente de este factor porque nos permite asumir nuestra responsabilidad y tomar acción sin justificar ni culpar a otros por pecados cometidos. El segundo agente causante de la tentación es el tentador o el diablo. Pablo escribe a la iglesia y expone este ataque por parte de Satanás en 1 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. El gran tentador es el gran destructor quien indujo a Caín a cometer un crimen horrible contra su propio hermano. Aclara la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. Históricamente, Eva fue la primera persona que fue tentada para pecar. Infortunadamente se dio a la tentación y pecó. Esto originó mucha desgracia a la humanidad. Génesis capítulo 3 versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, tentador a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Ella tomó su fruto, lo comió, compartiéndolo con su marido que estaba con ella. Dios nos da excelentes enseñanzas sobre la tentación, su proceso silencioso de seducción y las herramientas de protección para la familia. La carta a Santiago capítulo 1 versículo 14 nos deja ver este proceso. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que es sus exacerbados y malos deseos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, que es deseo intenso y desordenado, después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La tentación hacia el pecado es un proceso silencioso, relacionado con atrapar peces con cebo o cazar con trampas. Ocurre en la persona seducida por el placer. Otra descripción la encuentra en Proverbios capítulo 7, versículos 7 al 27. Digamos que usted no dice: hoy quiero ser tentado para vencer. Ahora al salir de casa seré tentado de esta u otra manera. No, sino que de repente se da cuenta que está siendo objeto de la tentación. Dios nos deja ver personajes en la historia que fueron tentados, seducidos y dieron a luz el pecado. Un ejemplo es David. Y aconteció una tarde que David se levantó de su cama y caminó por la terraza de la casa del rey. Desde la terraza vio a una mujer bañándose y la mujer era muy atractiva. Y David preguntó por la mujer, y uno dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Elián y mujer de Urías? Y David envió mensajeros y la tomó. Ella vino a él y él se acostó con ella porque ella estaba purificada de su impureza, y ella retornó a su casa. Esto lo puede leer en 2 de Samuel capítulo 11 versículo 2 al 4. En tiempo de guerra el rey se hallaba en palacio. Este dato no lo deja bien parado porque era costumbre en esa época el rey en esas circunstancias estar en frente de batalla. Además estaba durmiendo en las horas de la tarde, aparentemente ocioso, en medio de un escenario propicio para la concupiscencia. El relato nos cuenta que se dejó dominar por la tentación y consumó su pecado de adulterio, que originó una serie de pecados muy vergonzosos. El rey David suscitó una verdadera tragedia personal y familiar que afectó toda la estabilidad del reino y produjo cambios en la historia.
Las consecuencias dictadas por Natán al rey David fueron fatales. Debieron angustiar su alma y quebrantar su corazón. En el Salmo 51 usted puede leer y percibir allí el dolor, la vergüenza y el arrepentimiento de David. Otro ejemplo es Sansón. Y bajó Sansón a Timná y vio en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, y le dijo Sansón a su padre: tomádmela por cuanto me agrada mucho. Léalo en Jueces capítulo 14, versículo 1 al 3. Y fue Sansón a Gaza y vio allí una ramera y se llegó a ella. Y después ocurrió que amó a una mujer en el valle de Sorek llamada Dalila. Puede leerlo en Jueces capítulo 16, versículo 1 al 4. Sansón se emparentó con mujeres en yugo desigual espiritual. No resistió a la seducción de la tentación y fracasó. Otra tentación a la que evidentemente sucumbió Sansón fue a desobedecer la instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel de no emparentarse con los pueblos paganos. También nos dice el relato que Sansón exigió a sus padres en contra de la dirección de ellos. Se perjudicó a sí mismo, deshonró a sus padres, defraudó al pueblo de Israel ya que era el juez puesto por Dios, interrumpió el buen propósito de Dios para su vida y finalmente murió joven y en condiciones aterradoras. También hallamos personajes en la historia que fueron tentados y supieron conservar su integridad. Uno de ellos es José. Este hombre fue tentado por medio del acoso sexual por la mujer de Potifar, quien era su amo. Pero José venció la tentación. Moisés escribe al respecto: y José era de bella figura y de simpático semblante. Y aconteció después de tales cosas que la mujer de su amo fijó sus ojos en José y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él se negó y le respondió a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no me pide cuentas de nada de la casa, y puso en mi mano cuanto tiene, y no hay en esta casa nadie superior a mí. No me ha rechazado nada excepto a ti por ser su mujer. ¿He de hacer entonces cosa tan mala y pecar contra Dios? Y como ella insistía en sus propósitos día tras día, y José no solo se negaba a acostarse con ella, sino a estar cerca de ella, un día que entró José a la casa para cumplir los deberes de su cargo y no había ningún otro hombre en la casa, ella lo asió por su manto y le exigió una vez más: acuéstate conmigo. Y luego le quitó el manto con violencia y él salió. Puede leerlo en Génesis capítulo 39, versículos 6 al 12. ¿Por qué José venció la tentación del acoso sexual? Bueno, en primer lugar, porque era un hombre respetuoso de los principios morales. Esto nos habla de un hombre que tiene una estructura y un carácter edificado en normas excelsas, principios y barreras de muy alto valor y honra muy establecida en su ser que determinan sus acciones. Cuando una persona se relaciona a partir de principios morales, no tiene puertas traseras. Ni existe en su léxico el verbo depende, ni justifica las ocasiones para pecar. En segundo lugar, porque era temeroso de Dios. Esto nos habla de la conciencia que tiene la persona del carácter de Dios, de su instrucción y de su presencia permanente. Quien ve y examina lo profundo del ser es temeroso de Dios, reconoce la santidad de Dios y su presencia en todo lugar. En tercer lugar, porque supo manejar con ética su nivel de autoridad. José fue restituido por Dios y por el gobierno egipcio. Ahora su proceder era una deuda de correspondiente amor, integridad e intachable fidelidad, primeramente a Dios y luego al faraón. Piense por un momento. ¿Cuántas personas en condiciones desfavorables reciben una oportunidad laboral y después de un tiempo empiezan a llegar tarde a su sitio de trabajo? Sustraen productos o datos de la fábrica o almacén. Usan personalmente el tiempo laboral. Trabajan rencillosamente, defraudan a sus compañeros de trabajo o a sus jefes y abusan de la autoridad delegada. De José conocemos que asumió su restitución y autoridad con
ética, honor y lealtad. Siempre, siempre el mejor ejemplo de todos es el Señor Jesucristo. Él vivió la tentación a pesar de que nunca pecó. Dice Mateo capítulo 4 versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando la tentación se presenta, sigamos los consejos del Señor. Puede leer en Lucas capítulo 22, versículo 40 al 46. Orad que no entréis en tentación. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Cristo venció al diablo con la palabra viva y eficaz de Dios. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le dijo al tentador, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4 versículo 4, 7 al 10. Tradicionalmente nos han enseñado a orar solemne o informalmente desde nuestro razonamiento. ¿Ha escuchado usted la invitación, ore en sus propias palabras? Claro, no quiero decir con esto que no se pueda. Sin embargo, en la Biblia y más especialmente en Jesucristo, vemos que sus oraciones, incluyendo la muy sentida y dolorosa en Getsemaní, estaba altamente sustentada por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que no sabemos orar como conviene. En Romanos capítulo 8, versículo 26 nos aclara, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La oración que tiene eco en la oficina de Dios es la que se hace a partir de los criterios de Dios. Isaías capítulo 55 versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Cristo venció al diablo con la palabra profética viva y eficaz de Dios, escrito está. ¿Qué nos puede ayudar en la tentación? Dios siempre provee la salida cuando somos tentados. Pablo escribe, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Hebreos da fiel testimonio de esto. Por tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos en todo sentido. Se hizo como nosotros para poder ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios. De esta manera Jesús pudo ofrecer un sacrificio que quita los pecados del ser humano. Jesús mismo sufrió y fue tentado, por eso puede ayudarnos a aquellos que somos tentados. Hebreos capítulo 2 versículos 17 y 18. Al pasar por las más desagradables tentaciones y padecimientos, Jesús se identificó con nosotros. Y Él puede ayudar a todos los que son tentados, están atribulados y sufren padecimientos, pues es experto en saber consolar, animar y ayudar a cada uno en sus diversas circunstancias. En Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. La invitación hoy es entonces, acerquémonos con confianza al trono de Dios que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Puede leerlo en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. ¿Cómo superar humanamente la tentación? Bueno, pues siguiendo los consejos de Dios. No hay otra forma que le pueda salvar. Resistir al diablo es resistir al espíritu de soberbia que nos aleja del eterno. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someternos a Dios es obedecer su palabra. Adán y Eva desobedecieron la instrucción de Dios y no salieron bien librados.
De la misma forma, no se salvará usted eligiendo a su manera. Nos aclara Santiago en el capítulo 4, versículos 6 al 7, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Proverbios capítulo 7, versículo 24 al 27 nos instruye acerca de la tentación diciendo: Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres a sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Al diablo se le resiste con el escudo de la fe. Efesios capítulo 6, versículo 16 nos dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dios nos ha provisto 6 piezas de la armadura espiritual para proteger a la familia de la tentación. Pablo escribe: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, que es un enemigo astuto y conoce los puntos débiles en la armadura de la familia cristiana. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Luchamos contra malignas fuerzas espirituales de maldad y depravación en las cuales tiene mando y autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas y nos rodea. Y por tanto, se necesita la protección de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 13 cita: por tanto, tomad toda la armadura que Dios les ha provisto, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Las familias deben estar firmes cuando estén cara a cara con las huestes espirituales de maldad, manteniendo su posición de ataque y de defensa y el respaldo y cobertura de Dios omnipotente. La primera pieza nos la muestra Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es la virtud que da poder y autoridad a la familia ante las mentiras del diablo. La verdad aquí representa la sinceridad o integridad. También se refiere a la fe del creyente en Cristo, quien es la verdad. Cada miembro de la familia debe tener clara conciencia de esta constante lucha espiritual y estar siempre firme, perseverando en la vida cristiana. La mentira es la grieta por donde se escapa el poder y la autoridad de Dios en la vida de la familia. La mentira es una forma de pecado gravísimo que altera el estado natural y saludable del hogar, pero paradójicamente, la mentira ha sido muy naturalizada en nuestra cultura. Las mentiras corroen la confianza y la fidelidad dentro del hogar. Si un niño o un adulto mienten, el efecto adverso es el mismo. Sin embargo, el niño miente y se juzga como un acto de inocencia. El adulto miente y se justifica como prudencia, exageración bien intencionada o retórica del vocabulario diplomático. Y mientras tanto, las mentiras dejan de ser una tentación y se convierten en una costumbre que deshonra su hogar. Estad firmes vuestros lomos con la verdad. La segunda pieza que nos muestra Efesios capítulo 6, versículo 14 en la parte B, es vestirnos con la coraza de justicia, protegidos con la rectitud, la honestidad e integridad. Esto nos habla de la congruencia entre lo que pensamos, hablamos y hacemos. La coraza era una especie de chaleco de cuero o de metal que protegía la parte superior del cuerpo. La tercera pieza dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esto es, preparados con firmeza para anunciar el mensaje de la paz. La palabra nos advierte en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12: así que el que piense estar firme, mire que no caiga.
Por esta razón, cada hogar debe tener como hábito la meditación, exposición y la resolución de los conflictos desde el Evangelio de la paz. La cuarta pieza es: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este escudo es capaz de detener las flechas encendidas del enemigo. Esta es una fe que genera una firme confianza en el poder de Dios y su verdad, que inhabilita o hace inofensivos los ataques del adversario sobre la familia. El libro de Job, capítulo 1, versículo 5, nos cuenta que este padre de familia oraba y presentaba a Dios sus hijos por si quizás hubiesen pecado. Esta es una conducta admirable en cada padre de familia, quien pide a Dios fe para cada uno de los integrantes de su hogar. Reconoce la necesidad de la fe en su casa y toma ese escudo de la fe como blindaje de todo el núcleo familiar. Un padre de familia así declara siempre: pero mi casa y yo serviremos a Jehová, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En el versículo 17 nos muestra la quinta pieza de protección: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo en la armadura de un soldado era el casco que resguardaba la cabeza. Como elemento de la armadura de Dios, es una cobertura espiritual y protege la mente de cada miembro de la familia. Esta cobertura está fundamentada en la seguridad de la salvación. Pablo cita en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15 al 16. Aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. El principal campo de batalla se genera en la mente. Allí se generan los pensamientos, ideas y se da forma y sentido a las sensaciones. Con Cristo la familia puede obtener la victoria en cualquier tentación. Ese escudo lo podemos interpretar como la palabra de Dios aprendida, meditada, no siendo tan solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Recuerde que sus pensamientos lo dirigen. Si su mente está llena de la palabra de Dios, sus pensamientos se someten a ella. La sexta pieza es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice el versículo 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. La palabra de Dios es la espada empoderada por el Espíritu para ser empleada como arma ofensiva. Las otras piezas son defensivas por parte de cada familia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. El Salmo 119, versículo 9 al 16 nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Declare la palabra de Dios en todo tiempo. En cada ocasión se precisa de oración profética en esta lucha. La familia siempre encuentra fuerzas nuevas en la oración sustentada por la palabra del Señor. Es necesario la armadura de Dios, pero también la oración. Tiembla Satanás al observar a la familia más débil de rodillas orando la palabra de Dios. Escrito está significa que Dios lo afirmó de antemano, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Oremos juntos.
Jehová Dios mío, en ti he confiado. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian en tu diestra. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. No me desampares, oh Jehová Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor. Mi salvación quieras, oh Jehová, librar. Jehová, apresúrate a socorrerme. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios conoce todas sus necesidades. Hoy pone en sus manos lo que requiere para restituir todo lo que ha perdido por sucumbir a las tentaciones. Su hogar hoy más que nunca necesita la victoria en medio de las tentaciones. No sea vencido del mal, sino venza con el bien de Dios el mal de sus propias tentaciones y debilidades. Experimente gozosamente y en victoria el misterio divino de la restitución por pérdidas a causa de las tentaciones. Si por primera vez ve o escucha este precioso estudio bíblico familiar, le invito a que reproduzca los anteriores. Este es el mensaje número 7. Están perfectamente organizados para ayudarle a comprender el diseño divino para su hogar y darle herramientas esenciales para vivir un pedacito del cielo en la tierra. Hasta una próxima, y la paz de Dios gobierne su hogar, su corazón, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.